Me avisan si están visualizando mi pantalla. Estoy mostrando los... Bueno, buscando los modelos. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? Estoy mostrando un modelo o una foto de un, bueno, de una matriz creo que. Ahorita. Sí, Ya, sí, entonces vámonos a lo que nos corresponde. Programación, buena introducción. NF110. Modelos de Garzón. Creo que en la anterior clase hemos resuelto las dos series, si no me equivoco. Bueno, era esta de orientada a objetos y esta era del SF, ¿no? Ambos eran del SF. Bien, ahora vamos a resolver el Z2. El Z2. Ya, hasta donde sé, el examen final es netamente en máquina. Así fue su segundo parcial, ¿correcto? En computadora. sí. Lo mismo, este va a ser exactamente lo mismo, solamente que ahora cada pregunta va a tener como, bueno, siempre he tenido un porcentaje de la nota en los puntos más que todo. Solo que van a haber una que otra pregunta aplicando programación orientada a objetos que tienen más ventajas, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos pedía usar programación orientada a objetos, ¿no? Hagamos de cuenta que si lo hacen así, tienen 8 puntos, y si no, pues lo hacen normal, tienen la mitad, digamos, 4, pónganle. Bien, entonces empecemos con el primero. Vamos a hacer los que se puedan hasta donde lleguemos. Creo que primero lo mismo que del SF, pero solo cambiando el factorial de abajo nomás. A ver, vamos a verlo, vamos a compararlo ya. A ver, parcial 3. Esto era de otro semestre. Esto es del anterior semestre. Era un número. Y este era del SF, que era una serie, ¿no? Es diferente, no es igualito. Y este, creo que no sé de qué semestre será. Pero vamos a crear otra página. Aún si hagamos otro, ¿verdad? Ese se fue. Ya, entonces, ¿cuál de estos? A ver, creo que. Hagamos el 3. Ya, entonces vamos al 3. Este es el Z2. El número 3. Ya. Como solamente es código, más bien, no es como de Jesús una que hay que hacer un montón de pasos, es más fácil. Bueno, para mí es más fácil. A ver. La clave de esto está en el enunciado, ¿no? Hay que ver qué nos están pidiendo. Y ya recién hacemos el ejercicio. Función. Para generar la siguiente serie, sumar los dígitos de cada término y calcular el promedio de los términos que son impares. Igual es una serie.
sumar los dígitos, dice, ¿no? Dice sumar los dígitos de cada término y calcular el promedio de los términos. Entonces, en resumen, tenemos dos, ¿no? Tenemos dos requisitos. El primero, que es este de acá. El primero. Y este es el segundo. Ahora, pensemos en el primero. En el primer requisito. Nos están pidiendo sumar los dígitos de cada término. Eso es lo de menos, pero antes de eso hay que ver qué es esta serie. ¿Cuál es la secuencia? ¿Alguien me dice? ¿De cuánto es la secuencia? A ver, vamos a analizar uno por uno primero. Aquí es más, menos, más, menos. Mm, mm. No es Fibonacci, ¿no? 7 más 6 me da 14, pero 14 más 6 no me da 18. Así que no es Fibonacci. Descartado. Segundo. 14, 28, 56, 162. ¿Cómo es? ¿Ya le pillaron o no? Hagamos de cuenta que es el examen. Tiene que hacerlo rápido. Son dos series, creo, y la primera serie va multiplicando por 2. 7 por 2, 14, 14 por 2, 28 y así sucesivamente. A ver, según el compañero dice, esto lo multiplicamos por 2. Luego 14 por 2 me da 28. Y 28 por 2, 56, ¿no? Hasta aquí estamos bien. 56 por 2 me da 112. ¿Está bien? Ese pues es la primera. La otra, La otra serie va por 3. a ver. 6 por 3, 18. 18 por 3, 54. Sí. 54 por 3, 150 más 60. Está bien. Está correcto. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué procede? Procedemos a hacer eso, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a sacar el PCInt, ya que es más fácil hacerlo ahí. Y me acuerdo cuando estábamos en virtual, o sea, antes de que, cuando empezó la pandemia, era todo a mano. Yo perdía más tiempo haciendo todo a mano. Más bien ya salió esto, creo que no, bueno, en pandemia lo empezaron a usar. Ya, entonces, primero que nada, nos está pidiendo una función, ¿correcto? Entonces, una función. Pero ahí, fíjense, hay un detalle. ¿Qué harían? Antes de que empecemos a implementar, analicen un poco. Función. Una función solo devuelve dos cosas. Una cosa, ¿no es? O devuelve dos cosas. Que yo recuerde, solo devuelve una. Solo un tipo de dato. Una función. Pero aquí nos están pidiendo dos cosas. La suma, que obviamente la suma es todo esto, ¿no? Todo. Y el promedio. Nos están pidiendo dos cosas. ¿No? La suma. Obviamente la suma es 30, ¿no? Bueno, no, esta es otra cosa. El promedio es una cosa y otra cosa es la suma. Pero antes que eso, analicemos el ejemplo. Nos dice que si nos dan 6, tenemos 7 6, nos da aquí 14, 18, 2 8, 5 4. Sumar los dígitos de cada término. Ya está. Los dígitos de cada término. Entonces tenemos que sumar los dígitos, ¿no? O sea, dígito por dígito, ¿no? ¿Correcto? Correcto.
Segundo, calcular el promedio. Calcular el promedio de los términos que son impares. Ya luego de que sumemos todos los dígitos nos va a dar ¿cuánto? 5 nos va a dar la suma de todo esto. Que en teoría, ¿cuánto es esto? A ver, 7 más 6 me da 14. 14 más 5 me da 19. 19 más 9, 28. 38. 38 más 9, 47. Esto tenemos que mostrar. Y nos pide aparte el promedio. Que el promedio de los términos que son impares. O sea, aparte de esto, hay que revisar cuáles son impares, ¿no? Nos dice los términos, ¿no? Promedio de los términos. O sea, ya no, sino de este, de este, de este. No, no dígito, ¿no? Sino término. Entonces, se dan, hay un detalle. Hay otro detalle. Cuando hablamos de términos, fíjense que aquí está. ¿Cuáles de acá son impares? El 7 nomás es impar. ¿Alguno de acá es impar? No. Pero fíjense que aquí, en el ejemplo de acá, nos está dando el 7, el 5. ¿Que de dónde sale el 5? Obviamente el 5 sale de acá. El 5 es prácticamente la suma, ¿no? De los dígitos. Este 9 igual sale de la suma de los dígitos. Este otro 9 sale de la suma de los dígitos. Entonces, aquí hay o sea, aquí hay una contradicción. Nos está diciendo calcular el promedio de los términos. O sea, no sería en todo caso los términos, sino sería en todo caso de la suma de cada término, ¿no? A ver, ya. Entonces aquí en el caso 2 nos está pidiendo la suma de cada de la suma de dígitos de cada término. De cada término que sea impar. Que dé un número impar. ¿Ya? Eso nos está pidiendo. Muy bien. Entonces primero mostremos la serie, después pasamos al otro. Ya, pregunta ya que ustedes están mejores que yo en esto. A ver, antes que nada, antes de seguir, hay otro detalle. Hay otro detalle. Nos están pidiendo dos cosas, ¿no? Nos están pidiendo esto que mostré, este es lo primero que tenemos que mostrar y esto es lo segundo. Ahora yo les decía, en una función normalmente ¿qué ingresan en una función? En una función van a ingresar, ingresa n, ¿no? La cantidad de elementos en la función. Pero esta función solo puede devolver un tipo de dato. O sea, una salida. ¿Qué vamos a devolver? Bien este o bien el de acá. Pero no podemos devolver los dos, ¿correcto? ¿Qué podemos hacer? No, ya no sería una función prácticamente, ¿no? Ahí nos estamos contradiciendo por el tema de la contradicción de que no podemos mostrar en una función. O sea, no nos conviene una función. Tendríamos que hacer un proceso. ¿Ya? Le digo proceso porque aquí vamos a tener que recibir no solamente a n, sino vamos a recibir dos cosas. Vamos a recibir, obviamente, sí necesitamos a n, pero n solamente es de entrada. ¿A ver? De entrada. Y de paso necesito la variable donde voy a calcular la suma. Así que llámele así. La suma. Y luego tengo otra variable que va a ser, aparte de la suma, va a ser el promedio. Llamémosle prom. ¿Ya? Entonces, en vez de este, llamémosle sum. Si quieren, en vez de ese, sum. ¿Ya? Pero ambas son variables que igual son de entrada, solo que van a ser a la vez de entrada y a la vez son de salida. De entrada y son de salida. Con la diferencia de que de entrada puede que ingrese con 0 y a la salida va a tener ¿cuánto?
La suma, 47. En el caso del promedio, puede que ingrese con 0. Y a la salida va a tener 7.5. Esa es la diferencia. ¿Ya? Pero para eso necesitamos tres variables, ¿no? Y no puede ser una función como lo dice acá. Podemos hacer, bueno, la ingeniera le llama función, a veces lo confunde con proceso. Pero al final es otro método aparte, ¿no? Es que es independiente. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener como salida a las dos siguientes variables, ¿no? No solamente a n, sino en este caso a la suma y al promedio. ¿Ya? Entonces, para validar esto en el diagrama, simplemente empezamos haciendo la serie. O sea, hagamos lo siguiente. Lo vamos a hacer todo en un solo algoritmo y luego lo vamos a pasar a código, pero lo vamos a separar en dos. O sea, este proceso va a tener otra función auxiliar, si quieren verlo así, donde esa función va a sumar los dígitos, ¿ya? Y ustedes se van a encargar de sumar. En el código lo digo, ¿no? En el código va a ser así. Pero en el PCIN lo voy a hacer todo en uno solo. ¿Ya? Y ustedes van a determinar cuál se ve más entendible. Un ejemplo. Su amigo hizo tal código y ustedes tienen que entenderlo, ¿no? ¿Qué habrá hecho ese tipo? No sé. Pero se supone que hace esto. Entonces, ustedes van a determinar cuál se entiende más. Hacerlo todo en uno solo o separarlo proceso y función aparte. ¿Ya? Solo para que ustedes vean eso. Pero aquí lo vamos a hacer todo solo para probar, ya que esto no nos interesa en el examen, solo es para probar. Entonces necesitamos n, ¿no? N, y digamos que nos definimos sum y prom. Entonces, necesitamos sum, que vale 0. Necesitamos, bueno, aquí ya me pasé. Prom, que vale 0. Ya. Bueno, ¿qué más? Bueno, como ustedes normalmente manejan los ciclos, hasta donde yo recuerdo, ustedes hacían un contador, que para ustedes era C, para mí va a ser 1, ¿ya? Luego hacían su for. Normalmente en serie igual lo ocupaba for, pero ya no lo uso mucho. Porque en la vida real no se ocupa mucho el for. Aunque no lo crean, en la vida laboral no se ocupa mucho. Entonces, algo típico while y menor o igual a n, ¿no? Y dentro el ciclo igual a y más 1. Pregunta, ¿cómo hacemos la banderita? Ya que tenemos que primero sumar este, luego este, luego este, luego este. ¿Cómo lo haríamos? Una bandera, true, false, un número 1, 0. O, Uno cero mejor. o determinamos en base si la posición de i es par o impar. 1-0. Tenemos dos opciones. La primera, la segunda y la tercera. La primera, digamos, un switch SW va a tener los valores de true o false. La otra, el switch va a tener los valores de 0. En todo caso es true. O digámosle 0. Bueno, al revés era, ¿no? Era al revés, falso. Ya. Digámosle 0. Bueno, aquí es 1 y 0. Y la otra, ocupar el contador i y verificar si es par o impar. Entonces, cuando digo esto, me refiero a que si vamos a ocupar el switch, vamos a tener que declararnos otra variable. En cambio, como tenemos un contador acá, que normalmente el contador casi se cuelga. Siempre quiere colgar. Ya. Entonces, la otra es hacer esto. El contador empieza acá en 1, ¿no? Luego acá hay 2, luego acá hay 3, este es el 4, este es el 5, 6, digamos. Entonces, como este es el contador que va a ir avanzando para este, para este, para este, para este, para este, podríamos determinar si es impar. Obviamente, si es impar, va a multiplicar. Si es par, va a multiplicar por 3. Por decir, si depende si es par, va a ser lo de arriba. O mejor dicho, si es impar, va a ser el de arriba. Y si es impar, si es impar, va a ser el de arriba. Y si es par, el de abajo. ¿Cuál? ¿Cuál quieren? ¿Cuál de estas tres? Para la bandera.
el contador. Ya, entonces no, entonces aquí el compañero Franco dice, vamos al contador, dice. Entonces, ojo, contador, aquí está, ¿no? Entonces vamos a usar este. Ya, no, ya no vamos a ocupar esto ni este de acá. O sea, no nos vamos a crear directamente el contador. Ya. Entonces, si es impar, multiplica. ¿Ya? Si es impar, multiplica. Entonces, lo que está en rojo, a ver, lo que está en rojo va a ser una variable llamada A. Y lo que está entre azul va a ser otra variable, pues en negro va a ser otra variable que está, va a ser B. ¿Ya? A y B. Para que tengamos los distintos valores. Entonces, vengo a la condición de acá. Y antes de que la condición me falta A. ¿Cuánto vale A al inicio? 7. ¿Cuánto vale B? Hay un detalle, ¿no? Hay que sumar. Hay un detalle. Ya, entonces nos falta T. Para mí va a ser, el término de estos de acá va a ser T, ¿ya? O sea, T va a implicar, o sea, lo que está en azul si quieren verlo así. T va a ser el término, este o este. O sea, el término de acá. Depende, ¿no? Si es, digamos, impar, va a agarrar A. Si es par, va a agarrar B. ¿Ok? Entonces, necesito B, que vale ¿cuánto? 6. Y necesito T, pero T ya lo tengo estableciendo, no necesito T. Aquí abajo. Entonces, y ¿cómo es la cosa acá? Y mod 2 es igual a 0. Lo que implica es par, digamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si es par? Agarramos A, ¿no? Agarramos A. No, si es par, no. Primero si es impar. Entonces, si es impar, directamente agarremos 1. Si es impar, ¿qué vas a hacer? Agarramos A. Entonces ahí le digo. Entonces, T va a ser igual a A. ¿Eh? Y... chucha. Y A va a ser igual a ¿cuánto? A va a ser igual a A por 2, ¿no? Sí, correcto. Está bien. Y ahí ya tenemos T. ¿Y qué va a pasar cuando sea par? Agarramos B y multiplicamos por 3. Agarramos B, T agarra B y multiplicamos B por 3. Correcto. Entonces al final de cuentas tenemos a T como ya sea A o ya sea B. Nada más. Entonces al final lo que podría hacer aquí solo sería mostrar T, digamos, ¿no? De momento. Lo ejecutamos. Y veamos lo que pasa acá. Supuestamente, si yo ingreso, ¿cuántos términos hay acá? Pues 6, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si yo ingreso 9, tendría que mostrarme 7. Bueno, los términos que están ahí, ¿no? Tenemos al 7, 6, 14, 18, 28, 54, 56, 162 y 112. Está correcto, hasta ahí estamos bien. Ya mostramos la serie. Bien. Pero como primer tarea que nos pedían, primer tarea nos pedía sumar. Sumar todos los dígitos. Entonces nosotros tenemos que sumar. ¿Qué cosa tenemos que sumar? Todos los dígitos. Entonces, hasta aquí todo bien. ¿Cuál es el término este azul? Es T. Entonces, ¿qué voy a hacer con T? Bueno, pues tengo que sumar todos sus dígitos, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo sumo todos sus dígitos? Fácil. Ahora necesito a S. Bueno, en todo caso ya está sum, ¿no? Sum vale 0. Tengo que sumar los dígitos. Entonces, el típico ciclo de un número entero. Ahora mi número entero es T. T es mayor que 0, o sea, ¿hay dígitos? Sí, si hay dígitos, ¿qué vas a hacer? T va a ser igual a ¿cuánto? Si hay dígitos, T va a ser igual a... ¿Cómo saco el primer dígito? D igual a T mod 10, ¿no? Primer dígito.
Segundo, ¿cómo lo elimino ese dígito para que se elimine? T igual a T, bueno, a truncamiento de T dividido entre 10, ¿no? Hasta aquí, el dígito se guarda en D. Entonces yo tengo que sumar S igual a S más D. Correcto. Eso es todo. Al finalizar, yo puedo mostrar T. Bueno, S. Y vamos a probar. Según yo estaría ahí. Entonces, en el ejemplo me dice que 6, ¿no? Si yo coloco 6, tendría que mostrarme 47. 6, 46. Pregunta. Sumemos bien. ¿Yo sumé bien o es que algo se me escapó? A ver, sumemos 7 más 6 más 1 más 4 más 1 más 8 más 2 más 8 más 5 más 4. Me da 46. En mi calculadora me da 46. Porque sumar de vuelta bien. 7 más 6 más 5 más 9 más 10 más 9. Igual me da 46. Entonces, el que se equivocó al sumar fui yo. Entonces, esto me da ¿cuánto? 46. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, ya tenemos la suma. Entonces, ya tenemos el primer requisito. Fin. Ahora, hasta aquí yo les pregunto. Hasta aquí ya hicimos el primer requisito. ¿Todo claro? ¿Hasta aquí? Los compañeros que están en clase, ya que ustedes son los últimos sobrevivientes de la materia, creo. Bueno, al menos del grupo de la ingeniera. Porque la ingeniera decía, pucha, ya no vienen los estudiantes, apenas vienen a clase unos 15, decía. ¿Cuándo está yendo a su ayudantía? Me decía la ingeniera. Entonces todo bien los demás, ¿no? Bueno, ahora pasemos al segundo requisito. Suma los dígitos de cada término que dé un número impar. O sea, nos estaba diciendo solamente cuando ¿la suma de qué? Cuando la suma de estos, la suma de estos, digamos. Ahora, aquí hay un detalle. Hay que calcular esto. O sea, ahorita yo tengo esto. Tengo al 5 prácticamente. Ahorita como está no lo tengo. ¿Por qué? Porque lo estoy sumando 1 más 4. Estoy sumando 1 más 4, lo cual se hace 5, pero yo no lo tengo al 5, lo tengo al 1 y al 4, lo estoy sumando. Entonces, necesito tener al 5. ¿Cómo obtengo el 5? Fácil, primero que nada. Olvidémonos de sumar los dígitos. Hagámonos otra variable. ¿Se acuerdan que esto es sum? Entonces, ojo. Yo mostré S. Y hay un error acá porque yo no le dije que S vale 0. No hay S que vale 0, ¿correcto? Entonces, tal vez sea tema del compilador este que le dicen 0. ¿Ya? Pero aquí tiene que haber puesto S igual a 0 y recién empezar a sumar. Entonces, la suma de estos, ahorita, la suma del 5, digamos, véanlo así, está en S. Ahorita esto es S. Esto es S, luego esto va a ser S, luego esto va a ser S, luego esto va a ser S. Pero en realidad lo que estamos haciendo ahorita es que todo esto es S. Esto es S, esto es S, esto es S, esto es S y esto es S. Y hay que ver cuál de ellos es impar. Entonces, manteniendo el orden el primero, si sabemos que todos estos son S, tengo que sumarlo en la suma a S, ¿no? Entonces, al finalizar, digamos acá al finalizar, tengo que decirle la suma va a ser igual a la suma más S, ¿no? La suma de cada término. Todo lo voy a guardar en suma. Entonces lo que tengo que mostrar es, ya no S, sino suma. Si lo ejecutamos, y coloco el 6, me tiene que dar 46. ¿Está bien? Está bien. El primer requisito está intacto. Pero pensando en el segundo, hay que verificar que es impar. Entonces, antes de... O sea, tengo que mostrar primero estos de acá, ¿no? 5 de estos 4 de acá. O sea, antes de mostrar, tengo que hacer lo siguiente. ¿Qué vas a hacer? Verificar que es impar. Entonces, aquí puedo hacerlo. S
¿Cómo sé si es impar? S mod 2 es igual a ¿cuánto? Igual a 1. ¿Es impar? Si es impar, ¿qué vas a hacer? Mostrar S. Entonces lo que hago es lo siguiente. Vuelvo a ejecutarlo. Tendría que mostrarme 7, 5, 9 plus 9. Coloco el 6. Y aquí está. 7, 5, 9, 9. ¿No? Entonces eso es lo que me interesa. Y aparte hay un 46. ¿No? Ese 46 es la suma del primer resultado. Ya. Entonces solo me queda sumar, sumar y contar. No se olviden que hay que sumar y luego hay que contarlos. Entonces necesito un contador de suma, ¿ya? Aquí está mi contador de suma. Ahora sí. Mi contador de suma igual a 0. Entonces al finalizar, aquí tengo S. Pero hay otro detalle ahora, ¿no? Porque si se dan cuenta, ahora necesito la suma y el contador. Otro problema. O sea, no es otro problema, sino que nos están dando más tareas. Necesito esto. Sería la suma del promedio y el contador del promedio. Necesito esos dos. Entonces, ¿dónde está? Necesito el contador del promedio, le vamos a poner ya. El contador del promedio y la suma del promedio. Esos dos. Entonces, acá le digo, la suma del promedio va a ser igual a la suma del promedio más S. S es la suma. Luego, contador de promedios igual a contador de promedios más 1. Estamos contando. La suma de los promedios y el contador, ¿no? Van a sumar todo esto, en lo que está en rojo va a ser suma de promedio, contador de promedio va a ser 4. Y al final tengo que dividir la suma del promedio entre el contador de promedios. Entonces, al finalizar, yo podría decir lo siguiente. Cuando acabes todo, el promedio va a ser igual a ¿cuánto? A la suma de promedio dividido entre la cantidad del promedio. Y acabo con promedio. Tengo la suma y tengo el promedio. Lo ejecuto. Y si yo coloco el 6, tendría que mostrarme este y el de acá. 46. Va. 46. El 6. 46 y 7.5. Ya. Entonces ya acabamos con los dos requisitos jóvenes. ¿Alguna duda antes de pasar a la programación? ¿O ustedes lo quieren programar? Por mí no hay problema. Así practican, pero depende de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? Los demás, ¿qué dicen los demás? Ya que creo que Rolando está activo. Hagamos el código, pues. Ya, yo lo voy a hacer rápido porque en esta parte de código siento que que se van a dormir. Pero voy a explicar en detalle ya. A ver, no tengo. Este re diagrama que está re largo. Está muy largo, ¿no? El diagrama hasta para mí está largo. Hasta que eso abramos Red Studio, hasta que va a tardar en abrir Red Studio todavía. Ya, está el diagrama. Vimos que si funciona, funciona. Ahora, esta parte en el código, yo voy a hacer lo siguiente. Yo no lo voy a copiar tal y como está. ¿Ya? ¿Por qué? Acuérdense que tenemos a S, ¿no? Tenemos a S. Pero todo esto que ven acá, todo esto que está acá, yo lo voy a reducir a lo siguiente. S va a ser igual a la suma de dígitos de ¿qué? De T. O sea que va a haber otra función llamada suma de dígitos que me va a sumar esto de acá. Para que todo lo que está entre amarillo solo se convierta en esta línea. ¿Vale? En código, hablo de código. Ya después si ustedes quieren lo programan tal y como está. A ver, voy a que todo lo que está hasta acá.
Todo lo que está entre amarillo lo voy a reemplazar por esto. Y obviamente hay que hacer otro código para esto. Muy bien, entonces hasta que abre Ray Studio, que parece que se quiere colgar. ¿Va a ser dos funciones? Por eso les decía, ustedes van a determinar a la hora del examen. Sí, sí, puede ser dos funciones. A la hora del examen, ¿cuál les conviene usar? Si lo dejamos todo en un algoritmo o lo voy a hacer así, proceso principal, y esta es la función que va a sumar, les decía, que es otra función, la cual es esta de acá. ¿Vale? Depende de ustedes, porque este de acá es una función auxiliar, veanlo, es una función auxiliar, que hace una tarea en específico. Que esto es equivalente a la suma de dígitos que ustedes han hecho un montón de veces, ¿no? Sumar dígitos. No, ya se rayó el estudio. No, no, no puede ser posible que no. Ahora, ahorita. Esto me pasa por grabar la clase. Cuando empiezo a grabar la clase se hace así. Si no lo grabo la clase, funciona al tiro. ¿Usted cómo lo ve? Digamos, ¿cómo sería más fácil para nosotros? Es que tienen que buscar cuál les gusta a ustedes. Yo ahorita, o sea, en el mundo laboral es más fácil hacerlo separado. Pero obviamente ustedes no están ahorita trabajando, están para un examen. Lo que equivale con un examen es pasar, como la mayoría dice pasar, es pasar. Pero yo siempre, pero si fuera mío, yo lo haría así como está. O sea, por eso ahorita lo voy a programar así como está. Sí, yo lo voy a programar así. Y ya ustedes, si quieren programarlo uno solo, lo programan a modo de práctica. Ya se rayó, ya. ¿Qué, ¿Qué tiene esto? Tengo que cerrar todos los avisos todavía. Voy a cerrar esto acá. Ese por eso que está lento. Eh, la ingeniera les hizo trabajar en variables globales, ¿no? Tenían una variable global que le cargaban y lo descargaban. ¿No? En funciones y procesos. Sí. ¿Siempre lo han trabajado así? O, bueno, no siempre lo han trabajado así. Al inicio no hacían eso. Después pasaron a... Eso es programación modular. Recién pasaron a eso. Yo creo que lo voy a tener que hacer así. Bueno, primero que nada, a ver, si no me equivoco. Cerrar yo. Entonces necesitamos dos cosas. Un botón de cargar y un botón de descargar. Cargar, descargar y el ejercicio, ¿ya? El ejercicio que vamos a hacer ahorita. Le dámosle caption, ejercicio. Y necesitamos dos cosas. Un edit, que es la entrada. Y necesitamos otro edit, que es la salida. Hasta ahí todo bien. Cargo, descargo y el resultado lo puedo mostrar. Necesitamos dos. Porque son dos resultados que muestre. Bueno, el botón 1 sabemos que es cargar, pero para eso hay que definirlo acá, ¿no? Hay un error, ahorita vamos a ver por qué me sale ese error. Necesitamos n de tipo integer, ustedes manejaban el integer, y aquí lo dejo entre comentarios. Bueno, normalmente era edit1.text, y todo eso lo llevaban a n igual a str.int, lo pasaban a ya, no importa, eso lo bien. Eso era todo. Y el descargar, que es este otro botón, que era lo contrario, edit2.text, lo convertían de entero a cadena y lo pasaban ahí. Int str, str. Entonces aquí agregaba el 5, cargo, descargo el 5. Está bien. Eso es lo principal. Luego hagamos el ejercicio ahora sí. A ver.
según yo, empiecen ahí. Entonces aquí está el código. Necesito lo siguiente. Este es el código principal. Ya, está bien, no voy a hacer nada. Necesito el promedio principal, le vamos a llamar procedure. Procedure. No sé, calcular. Examen. Necesito tres variables, le dije, ¿no? Necesito n, o si quieren ver, si n, de tipo cardinal. Bueno, integer, mejor dicho. Punto y coma. Ahora necesito dos variables de referencia. Este var ahí implica que vamos a tener ¿cuánto? Estas dos variables de acá abajo son var. Necesito que sean sum, que sea prom de tipo integer. Ok, no sale, no nos devuelve nada, acaba ahí. Ya. Una vez dentro, empezamos a hacer el algoritmo. O sea, sum igual a 0, punto y coma, promedio igual a 0, coma, igual a 7, punto y coma, bueno, S, declaramos la variable ya. Var, necesito a B, necesito suma de pares, contador de pares, necesito ahí de tipo integer. Hay un detalle acá. ¿Por qué? Porque el promedio no puede ser entero. ¿Ah? Punto y coma, var promedio va a ser un real. ¿Ya? Un real. Se va a tener decimales, ¿no? En cambio la suma solo es entera. Bien. A7, B6, suma de pares igual a 0, todo de pares igual a 0, digo el promedio, y igual a 1, ¿no? Ya se vuelve in, mientras i sea menor o igual a n, y aquí dentro simplemente hacen otro if, else begin, aquí le preguntan mod 2 es igual a 0, ya, bueno, igual a 1, ¿no? El 0, digo. Ya. ¿Qué va a ser por verdadero? T igual a A. T igual a A. Falta T. Eso es 1. Luego le decimos que A va a ser igual a A por 2. De coma. Luego tengo a T que va a ser igual a B. Y va a ser igual a B por 3. Punto y coma. Acabamos. Al final es igual a... Ah, ya. A lo que le decía aquí. Tengo que hacer esto de acá, ¿no? Suma de dígitos. Voy a hacer esto. Entonces aquí, como ya acabé, S va a ser igual a como una función llamada suma de dígitos. Y le mando T. Punto y coma. Ya, entonces me falta esto. Me falta igual ese, no hay ese, ¿no? Ya, entonces aquí hago la función esa de la suma de dígitos. Le voy a llamar función. El nombre que le puse acá. Va a recibir un n de tipo integer. Me devuelve qué cosa. Otro integer, si quieren verlo así. A ver, begin y n. Todo lo que está aquí en suma de dígitos voy a colocar lo que está acá. T, en vez de t va a ser n, obviamente, ¿no? Entonces necesito lo siguiente. Var s de tipo integer. Luego hago que s sea igual a 0. While begin. While b. Mientras n sea mayor a 0. Y necesito d igual b. Entonces aquí le digo. D va a ser igual a n mod 10. N va a ser igual a n div 10. Y la suma, eso va a ser igual a s más d. Al final hago un result de dígito. Bueno, de la suma. Bien, esto es la función. Entonces esto de acá es lo que les decía, va a ser una función aparte. Y ya recién aquí lo hago, la suma. Ya una vez que ya tengo la suma, ¿qué hago? Estoy acá, empiezo a sumar. Le digo, una vez que tengo ese, le digo sum va a ser igual
un detalle. Si se dan cuenta, aquí, ¿dónde necesito? Lo necesito ese. Acá igual lo necesito ese, ¿no? Entonces, no sé si me tengo que volver a sum va a ser igual a sum más s, punto y coma, hago un if begin, solo verdadero. Si es mod 2 es igual a 1, ¿qué vas a hacer? Suma del promedio va a ser igual a la suma del promedio más s. Y contador del promedio va a ser igual a contador del promedio más. Y al finalizar el contador. Bien. Y con eso ya habremos acabado todo. Si nos salimos del while, que es el while, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le digo que el promedio va a ser igual al suma del promedio dividido entre la cantidad del promedio. Y aquí adentro vamos a hacer lo siguiente. Calcular el examen, ¿no? Entonces este es mi proceso. Pero para eso necesito tres variables, bueno, dos. Entonces necesito, por ejemplo, decir la suma, var, suma, o sumar, la suma, o si la suma, que es y de tipo integer, y necesito el promedio de tipo real. Entonces aquí llamo al proceso, calcular el examen, ¿qué necesita? Necesita n, necesita la suma y necesita el promedio. Entonces al final de cuentas, la suma sale acá y aquí está el promedio. Como les dije, al final de cuentas, esas dos variables tienen el resultado y tengo que mostrarlo. ¿Dónde lo voy a mostrar? En el edit2.text. Primero que nada, esto es un entero. Entonces, de entero a cadena, suma. Y el último, lo mismo que este de acá, pero ese se llama edit3. El edit3, vamos a mostrar el promedio. Pero como es un real, hay que hacer lo contrario, ¿no? De float, todo ese tema. Y mandamos el promedio. Bien, si esto está todo correcto, no debe haber ningún error. Hay dos errores, me dice, vamos a revisar. Float to s, hagamos toda la t al escribir. Y todo está correcto según esto. Entonces, si lo sale la primera, ojalá que sí. Estamos bien. ¿Qué es lo que hago? Coloco el 6, lo cargo, lo descargo, todo bien. Y hago esto de acá. Me sale 46, que es la suma, y 7.5, que es el promedio. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Alguna duda que les haya causado al momento del código, de entender el código? De todas formas, se los voy a pasar este proyectito ya. Porque hemos hecho una función solamente para sumar, una función auxiliar. Hemos hecho el principal. Lo que sí, tal vez ustedes no han visto esto, ¿no? No han visto esto. Espero que sí lo hayan visto, porque se acuerden, pero yo cuando estaba en intro no lo veía mucho. Solo existen algunas, se llaman variables por referencia. Variables por referencia. Normalmente las variables normales tienen esta entrada. Solo entran, pero no salen con valor. Pero cuando es así, salida y entrada, hablamos de variables por referencia. Lo que implica que tenemos que crear una variable para mandarle. Si no le crean una variable y le mandan un número, esto no va a funcionar. Porque no es una variable. Me dice, tu tipo actual es un parámetro formal de que no puede ser identificado, me dice, ¿no? Entonces tengo que mandarle una variable. A diferencia de n, a n sí le puedo mandar un número. Si le mando 10 va a compilar normal. ¿Veo? No pasa nada. Pero eso es porque no es una variable por referencia. ¿No? Pero esta sí o sí piden variables. Porque son de salida. O sea, ¿dónde voy a guardar esto, digamos, ¿no? ¿Dónde voy a guardar este resultado? No lo voy a guardar en un número, ¿no? Necesito una variable. Por eso le mando una variable. Para que lo guarde ahí. Bien, jóvenes. No hay dudas, entonces estamos todo bien. A ver, según yo esto está
Estaba para pensar, ¿no? Estaba así un poquito detalloso. Creo que lo hacen ustedes. Tienen que ordenar la segunda palabra, dicen. O sea, ordenar. ¿Alguna idea de cómo van a hacer esto? ¿Se les ocurre algo? Hagamos la última UCI. Bien. No, nadie dice nada. Ah, ya son las 10, ¿no? Tengo otro. Tengo horario con otro grupo ahorita. Entonces, ¿su examen es el miércoles? ¿Cuándo es su examen? El miércoles. Ya, el miércoles. Traten de hacerlo. Si no lo pueden hacer, podríamos resolverlo el martes o mañana o el lunes. El lunes se podría hacer porque la ingeniera dijo, en la última clase que hicimos, la ingeniera dijo que no vengamos el lunes ya que iba a dar el examen con otro grupo y que aprovechemos ese tiempo para practicar. Ya, pero como yo trabajo de día, no puedo ir a la universidad, lamentablemente. Sería en la noche, como ahorita, ¿no? Así como virtual, para resolver. Pero Sí, traten de hacerlo, a lo que me voy, traten de hacerlo. No está difícil, solamente que solo que está en otra unidad, ¿no? sí, está, bueno, no está para pensarlo mucho, pero se puede, se puede. Pero le digo, si se quedan aún con la duda, podríamos netamente una ayuntía para eso. ¿Ya? Y este de acá, este segundo, eh, primero sería sacar. ¿Han hecho el ordenamiento de burbuja con la ingeniera? Ajá, Ese tienen que aplicar acá. Ese mismo algoritmo tienen que aplicarlo. Pero el problema del ordenamiento de burbuja es que lo aplica a toda la cadena, ¿no? Entonces, su primera tarea para esto sería sacar la segunda palabra y recién a esa palabra aplicarle el ordenamiento. O sea, ya tienen su ordenamiento de burbuja. Ya, belleza. Háganlo como función o como proceso, depende de ustedes. Pero para que apliquen ese algoritmo, tienen que sacar la segunda palabra. Su tarea de esto viene a ser sacar la segunda palabra. En resumen, tenemos acá, primer paso, digamos, sacar o obtener la segunda palabra. Y el segundo vendría a ser aplicar ordenamiento. Si hacen esas dos, les van a tener esto. ¿Ah? Que en teoría vendría a ser así, digamos, ¿no? Si lo vemos de esa forma. No sé, háganse otra función, digamos, no sé si esta es su cadena, digamos que es cat su cadena. Hacen una función para obtener, digamos, ¿no? Segunda pal, mandan la cadena, lo guardan la palabra, digamos p la palabra, y aquí les dicen p va a ser igual a, y ahí aplican su ordenamiento burbuja, ¿no? Ordenamiento burbuja, y la aplacan a p. El primero va a obtener la segunda palabra, y ahí aplican el ordenamiento, se le va a devolver la palabra ordenada, y muestran p. Ya, así lo van a sacar a este de acá. Pero tienen que hacerse este de acá. Este ya lo tienen. Este ya lo hicieron. O deberían tenerlo. Y esta es la tarea. Es mucho más fácil cuando ya tienen procesos o tareas que hacen algo, ¿no? Solo se los vuelve a usar. Por eso les decía aquí en código igual.
Es más fácil, si ya tienen a la suma de dígitos, lo llaman nomás y lo vuelven a usar. Ya, esto lo voy a guardar y se los paso ahorita, antes que me olvide. Mm, Vamos a llamar. Bien, entonces este es el que voy a pasarles, este archivo. Y con eso, jóvenes, hemos finalizado la ayudantía de hoy. Me parece raro que pese muy poco. Mañana a la misma, no, digo, el lunes a la misma hora puede ser, o Sí, no hay problema. Ya yo les voy a avisar, pero ese lunes en la mañana, o en la tarde les voy a confirmar. Pero no, o sea, sí tengo tiempo. Bueno, a ver, lunes. Aunque tal vez sea un poquito más tarde. Porque creo que el lunes voy con los de Suna, en la facultad, y después de ahí llego a mi casa y posiblemente sea un poquito más tarde, tipo 9 puede ser. Ya. Pero les voy a confirmar en la tarde o en la mañana, el lunes. Bien, jóvenes, nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Practiquen.